Me parecía bueno plantear de que cuando empezamos a pensar esta ley, las organizaciones, pensamos qué es lo que estaba haciendo la provincia, cuáles son las herramientas que estaba aplicando. Y vimos que básicamente la herramienta que utilizaba la provincia era dar las respuestas al primer problema que planteaba Eduardo, que era vivienda llave en mano, ¿sí? Y nosotros desde las organizaciones, no solo Madre Tierra, distintas organizaciones, venían llevando adelante conjuntamente con organizaciones de base otras experiencias, digamos, ¿no? Que nos parecía bueno que se incorporaran como instrumentos acá en la ley. Una tiene que ver con estos procesos de integrar social y humanísticamente un asentamiento, digamos, ¿no? Esta foto ilustra un pequeño asentamiento chiquitito acá en el Gran Buenos Aires. Calculen que en el Gran Buenos Aires hay un estudio de más de 800 villas y asentamientos donde viven más de 1 millón de personas, algunas muy chiquititas, otras mucho más grandes y famosas, ¿sí? Este es un pequeño asentamiento que en un proceso de integración suburbana permitió abrir las calles, ordenar el barrio, dejar un espacio para la plaza y el centro comunitario, ir mejorando la vivienda en forma progresiva, ¿sí? Este es otro caso muy conocido también, que es Barrio Almafuerte o Villa Palito en La Matanza. Esta es una foto del 2004. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas ¿En dónde? ¿En Villa Palito? 1700, 1800 familias. Familias, ¿qué es? 5.000 personas. Sí. 5 o 6.000. Esto es en el 2014, ¿no? El barrio se ha organizado, se ha esponjado, se han generado nuevos espacios, digamos, ¿no? Viviendas nuevas. Esta es la experiencia de las organizaciones y nos parecía que esto debería estar dentro del corredor de la ley, entendido como proceso. Y un proceso donde, y acá sí lo relacionamos a cómo entendemos nosotros la gestión del hábitat participativa, digamos, ¿no? Estas fotos ilustran eso, donde estos procesos tan largos que veíamos, por ejemplo, del 2004 al 2012, son imposibles si no se da en un proceso participativo, digamos. Ese proceso no se puede llevar adelante si no es con la participación de la gente, pensando en cómo va a ser el barrio, discutiendo cómo se va a organizar, pensando cómo va a ser la plaza, ¿sí? Así entendemos nosotros la gestión democrática de la ciudad. Un detalle, digo, Palito, que lo vieron recién, vieron todo lo que avanzó, todavía no tienen escritura. Para la escritura todavía le falta un punto, pues ni siquiera aprobaron el plan de subdivisión. Digo, fíjense cómo son los procesos que no tardan, por ejemplo, los de regularización no tardan menos de 12 años. ¿Sí? Y así que, digo, la gestión participativa, una de las cosas que hace es acelerar también ese tiempo. La otra experiencia que veníamos trayendo las organizaciones era no trabajar sobre consolidación de barrios, sino queríamos que el ofertar suelo era clave, digamos, ¿no? Y de ahí que generábamos, muchas organizaciones aplicaron lo que llamaban los planes de lotes con servicios. Básicamente una porción de tierra se la organizaba con los servicios básicos, que era apertura de calle, servicio de agua corriente, tratamiento de desagües locales, envío eléctrico, pilares de luz, todo lo que exigía la ley 8912 para un loteo, ¿sí? Este es el barrio Milenio en Moreno. ¿Cuánta gente? Y ahí son 400 familias, ¿no? Sí, yo porque me está dando 500 habitantes por manzana. Sí. 560 habitantes. Ese Acá lote estamos de- en 4.000, digamos, una zona como esta con edificios 4.000, 5.000 por manzana. Sobre el lote de al lado, en el 2009 fue comprado por el municipio para hacer un plan de lotes. Hasta ahora no ha avanzado mucho, solo en la apertura de calle. Eso muestra también la dificultad que tiene el Estado para ofertar suelo, digamos, ¿no? Sí,
Esta es una foto del barrio del Milenio en el 2001, ¿sí? Cuando se inicia el barrio. Ahí se ven la apertura de calles, los pilares de luz, las cámaras eléctricas y los pozos negros, el tendido eléctrico, ¿sí? Esto es en el 2002. En los planes de lotes, lo que básicamente se trata de eso, es ofrecer un lote que la familia va pagando en cómodas cuotas. En general son familias en situación de emergencia, en situación de pobreza, que tienen dos opciones: o mudarse precario, como esa casilla de ahí, o ir construyendo de a poco su vivienda definitiva, ¿sí? Es opción de cada familia. Esto es en el 2003, ya vemos cómo va avanzando el barrio, ¿sí? Solo un año después. Solo un año después, sin ningún apoyo de ningún Sin ningún apoyo estatal. Recursos autogestionados. Esto muestra claramente que la dificultad no está en la construcción de la vivienda. Las familias, y esto estamos hablando de las familias más pobres, pueden construir su vivienda. Se las ingenian, crean sus mecanismos, planes de ahorro, microcrédito. Ellos generan sus estrategias para construir la vivienda, ¿no? Con mucha organización también, que es promovida por ustedes. Esto es en el 2005, ¿sí? Aparecen los primeros planes federales, esas casitas iguales de un techo y trabajo, ¿sí? Lo que facilita muchísimo, ¿no?, la consolidación del barrio. Esta foto es de 2007, ¿sí? Tenemos que sacar una hora. Pero como decía Regina, en el 2001, ¿sí?, lo que arranca a la par que nosotros estábamos haciendo los pilares de luz, ¿sí?, a la par de eso venimos trabajando con las cosas. Ahí empieza un proceso de conformación de una organización barrial, de conformación de una comunidad, digamos, ¿no?, que permite que cuando la familia se va mudando, cada vez que se muda una manzana, las familias de la manzana se conocen, se mudan de manera colectiva, digamos, ¿no? Empiezan a generar los lazos de autoayuda, ¿sí? Lo que permite llegar a esta situación. Hoy los vecinos están por la suya gestionando el gas, ya esa calle está asfaltada y pasa el colectivo, digamos, ¿no? Hay fotos ahí tienen su centro comunitario, su escuela, su canchita de fútbol, que hoy fue transformada en una plaza que le mostraba Eduardo, ya sale en el Google Street, creo que se llama. Y este es el nuevo bloque. Por eso es clave también tener esa cuestión, el plus que trae este tipo de procesos, digamos, ¿no? Son procesos a largo plazo, pero que es no solo construir un barrio, es construir una comunidad. A diferencia de que la llave del barrio entregado, la construcción de vivienda, llave en mano, ¿no?, ese proceso no existe, digamos, ¿no? A veces son procesos largos, porque muchas veces estos barrios llevan 4 o 5 años la construcción de un barrio llave en mano. Pero Javi, vos no haces un proceso de 6, 7 años. ¿Qué es lo que tarda un conjunto del Instituto de Vivienda? Bueno, recién ahí se mudan familias que no se conocen, digamos, ¿no? Y uno puede empezar a comparar un proceso, este proceso que uno veía de cómo iba construyéndose el barrio, de un proceso de mejora constante. Uno lastimosamente puede ver como en los barrios entregados de llave en mano, a partir de ahí empieza un proceso de degradación. Inmediatamente uno puede ir a los 2 o 3 meses y ve cómo el barrio se empieza a degradar, ¿no? Qué sé yo. A veces tiene que ver con la cuestión organizativa. Esto es lo que estaba pensado dentro del programa de lotes con servicio, el programa de urbanización, que se inició en el 2009, se compra la tierra, hasta ahora no se ha podido avanzar. Eso muestra claras las dificultades o la falta de decisión política de avanzar con estos barrios, ¿no? Y la cancha de fútbol. No es nada. Seguimos con la otra pregunta. Sí, no, la idea ahí era... bueno, estos son otros de los instrumentos.
Digo, Gaby muestra esto porque lo que decía es que, como dije, como iniciamos, ¿no? Con Gabriel y con el Colo, digo, esta es una ley de productores, de autoproductores de ciudad, y por lo tanto, entonces, si esto era posible hacerse sin ayuda del Estado, ¿cuánto más podía hacerse con un sistema, obviamente apoyado estatalmente? Y esta ley opera entonces en este aprendizaje, en esta cultura popular que tienen los barrios de la provincia de Buenos Aires. Algunos instrumentos más, la declaración de parcelamiento y edificación obligatoria, la ley ahí modifica a la 8912 y declara que todos aquellos terrenos ociosos especulativos el municipio puede declararlos de parcelamiento y edificación obligatoria. Si a los 5 años no cumplen con la edificación y con el parcelamiento obligatorio, el terreno es desapropiado para pasar a una subasta pública. Esto ha dado un debate enorme, extraordinariamente enorme, como ustedes se imaginarán, pero creo que es un castigo muy fuerte. El gran problema de la elevación de los precios del suelo del área metropolitana de Buenos Aires es la tierra ociosa. La tierra ociosa que los especuladores compran, sacan del mercado esperando su valorización, obviamente es una suerte de profecía autocumplida. ¿No? Si yo compro, la saco del mercado y espero que se me valorice, lo que hago es crear una situación artificial de escasez. Y como todo producto escaso, ¿qué va a pasar? Obviamente la profecía autocumplida se va a cumplir, básicamente. Según el último censo, un dato nada más. El déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires es de 850.000 soluciones habitacionales. ¿Cuántas casas hay? Solución. 850.000 soluciones habitacionales. Sí. ¿Saben cuántas casas hay cerradas que no están ni en venta ni en alquiler? 925. En la ciudad de Buenos Aires es lo mismo. 925. En la ciudad de Buenos Aires el último censo, en Buenos Aires exactamente. Entonces, claramente hay una cuestión especulativa. No, claramente el problema de desigualdad, como ustedes dicen. Claro. Y bueno, el mecanismo de reajuste de tierra, que es un mecanismo que a nosotros, la verdad que, o particularmente a mí no me voy a sintetizar, es un mecanismo que nos interesa mucho, no tengo ahora tiempo para explicarlo, pero es un mecanismo básicamente de trabajo asociativo con distintos propietarios para urbanización público-privada, cediendo derechos a un tercero, bueno, están las BIPOS, perdón. Bueno, esto era lo que precedía a las anteriores, los programas de lote con servicio, la creación de la figura del consorcio urbanístico, el programa de microcrédito, que ahora lo vas a explicar Gabriel, la modificación, como dije recién, del reajuste de tierra, el mecanismo de reajuste de tierra, son todos instrumentos para actuar en el mercado. Es decir, andate a lo del microcrédito. No, yo quiero decir, lo que ustedes están tratando de ver es que en realidad la ley crea una caja de herramientas para que los municipios puedan fortalecer su capacidad de incidir sobre el mercado de suelo. Digo, básicamente es eso. Nunca, esta ley no crea un sistema único. ¿Por qué no crea un sistema único? Porque esta ley tenía que legislar sobre una provincia que tiene ciudades tan heterogéneas como La Matanza o San Miguel. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, mire, nosotros creamos todos estos instrumentos para fortalecer la capacidad pública de intervenir en el proceso de urbanización. Cada municipio elija cuáles, cómo las combina, etcétera, porque el problema de San Miguel no es el mismo que el de La Matanza, ¿sí? Y esto es lo que estamos tratando de demostrar. Este es el mecanismo de microcrédito. Sí, otra de las cuestiones, bueno, como decía Eduardo, 2/3 del déficit habitacional es cualitativo, no cuantitativo. Y eso lo veíamos en el terreno, digamos, ¿no? Y la necesidad de trabajar no solo en construcción de viviendas, sino básicamente en el mejoramiento de vivienda, porque esto es lo que la población necesitaba, digamos, ¿no? Y es eso, es básicamente apoyar el proceso de producción social del hábitat, ¿sí? Acá hay simplemente imágenes ilustrativas de lo que significan, ¿sí? con un impacto muy fuerte sobre la calidad de vida de quienes hacen las mejoras, ¿no? También trabajándolo en un mecanismo con participación
los mismos beneficiarios, digamos, ¿no? Es un esquema de trabajo muy sencillo. A partir de acordar con un barrio y la discusión del proyecto, se difunde la idea de generar este mecanismo que es a partir de un capital inicial, se le presta un dinero a un vecino para que mejore su vivienda y con lo que el vecino devuelve se le permite prestar a otro. Es así de sencillo. Básicamente es este esquema: se recibe una solicitud, se hace un relevamiento técnico y social, se evalúan las solicitudes conjuntamente con el barrio, se firma un convenio con las familias que van a recibir el crédito, la familia hace la obra, se recupera y así continúa el círculo. Es un esquema muy sencillo, ¿sí? Que en los barrios es de mucha utilidad. En la ley creíamos que ese mecanismo debería ser incorporado, se incorporó y tuvimos la precaución de asegurar de que sea un mecanismo que tenga fondo, digamos, ¿no? De ahí es que la ley prevé que el impuesto progresivo a terrenos baldíos y barricador ARBA sea destinada al financiamiento de este tipo de programas, ¿sí? Y ahí que se arma para allá adelante la creación de un fondo fiduciario, así se resolvió finalmente. Y lo interesante es que para nosotros, en términos de producción social del hábitat, es un proceso muy complejo que no trata solo de comprar ladrillo, digamos, ¿no? Es un proceso que involucra un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, poder brindar microcréditos para materiales de construcción, pero también para mano de obra, para artefactos, para insumos, para iniciar vivienda, para refaccionar vivienda, para ampliar vivienda, ¿sí? Y que también permita gestionar las aprobaciones municipales, que muchas veces se hace la vivienda pero se continúa en la informalidad, cuando sea posible favorecer eso, favorecer subdivisiones. Hoy vemos que en un lote en el Gran Buenos Aires empieza a darse un proceso de densificación y de agregación de familias. Los hijos vienen, conforman su familia y construyen la casita en el fondo del terreno de la casa de los padres, pero ahí aparece una cuestión conflictiva, porque los terrenos no se pueden subdividir formalmente, parece necesario previamente presentar los planes municipales. Entonces, que este mecanismo favorezca esa cuestión también, digamos, ¿no? También que incluya el acceso a servicios de infraestructura básica y por qué no también la adquisición de lotes, por lo menos un apoyo a eso, ¿no? Estos serían los destinos que podrían tener el microcrédito. Bueno, para terminar, lo que dijo Gaby recién, para financiar esto necesitamos otro bloque de instrumentos, que es de donde íbamos a sacar la plata. Y la plata no podía salir de aumentar los impuestos al trabajo, al empleo, a la creación, a la inversión, etc., sino que tenía que salir de la renta inmobiliaria especulativa, digamos, porque eso era lo que teníamos que castigar. Por lo tanto, lo que hicimos fue aumentar el impuesto inmobiliario a la tierra vacante, como dijo Gaby, un 50%, que la verdad que fue bastante poco. Nosotros queríamos mucho más, pero ahí en la Cámara, en la legislatura, bueno, hubo un poco de miedo, digamos, etcétera. Yo quiero decirles que en realidad el impuesto al lote baldío es un impuesto irrisorio, en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires mucho más, pero todo el dinero recaudado por el impuesto inmobiliario tiene que ir a un fideicomiso para que el ministro de Economía no lo use para ninguna otra cosa que no sea para todas estas cosas que acabamos de ver, lotes con servicios, etcétera, el microcrédito, etcétera. Impusimos una cesión obligatoria adicional a todos los countries, barrios cerrados, shopping, etcétera, del 10% de la tierra. La ley fue conocida básicamente por este artículo, de que le íbamos a robar el 10% a los countries. La verdad que esto es un solo artículo sobre 70 y pico de la ley, pero fue el único que apareció con mayor prensa. Es decir, que todos los emprendimientos suntuosos como cementerios privados, barrios privados, etcétera, aún al triste pesar de la jueza Nolasco,
nosotros le pedimos una cesión obligatoria del 10% de tierra, una sanción impositiva progresiva a los baldíos de régimen municipal, y sobre todo creamos el instrumento de la captura de plusvalía a cargo de los municipios. ¿Sí? Los municipios por el artículo 9, también tienen la obligación de crear fondos que garanticen la intangibilidad de esos recursos. Es decir, que la plata recaudada los recursos pueden ser en tierra, en obras o en plata. Recaudados por los instrumentos de la ley, tiene un fondo que garantiza su intangibilidad para los usos que están previstos en el artículo 8 de la ley, y cada municipio tiene que crear el suyo. La Plata ya presentó la primera ordenanza el otro día de intangibilidad de fondos. Trenqueló, que modificó la suya tradicional del fondo de tierras. Pehuajó está presentando ahora una ordenanza de intangibilidad de fondos, etc. Es decir, que quiero decirlo esto en un sentido de que la ley va a costar muchísimo, obviamente, avanzar por las cuestiones que estamos comentando, pero poco a poco varios municipios fueron sumándose a estas iniciativas, a estos instrumentos. ARBA ya está cobrando, esta es la boleta de ARBA baldío, ya está cobrando el sobreimpuesto al baldío en la provincia para alimentar el fondo fiduciario, y el fondo fiduciario no fue creado y empezó a financiar algunas obras. En 6 meses se recaudaron 52 millones de pesos. Una maravilla. Pero, vuelvo a insistir, es capturando plata de la especulación inmobiliaria, no de nuevos impuestos al que labura, al que invierte, etc. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ver 2 minutos finales o 3 minutos finales del proceso de la ley. ¿Cómo vas a explicarlo? Ya terminamos, si se van, quédense tranquilos. ¿Alguna pregunta? A ver. Esto tiene que ver con un proceso que arrancó allá por el 2005, pero digo, como primera medida nosotros somos una ONG del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros habíamos hecho ya, ¿cuántos planes de lote con servicio tiene Madre Tierra? 14, con un total de 2.000 y pico de familias que habían solucionado su problema habitacional. Después de la crisis del 2000 y del desastre que produjo dentro de los barrios fundamentalmente, nos dimos cuenta que con el accionar, digamos, de Madre Tierra no alcanzaba, no iba a alcanzar nunca para cambiar un poco la situación. En función de eso empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos incidir para cambiar la vida de mayor cantidad de gente? Y a partir de ahí, uno digamos, de los caminos que se nos ocurrió fue decir, bueno, arranquemos por el método de cambiar los marcos jurídicos. Hagamos una ley que defienda los intereses de nuestra gente y de nuestra provincia. Bueno, ¿y cómo hacemos? Las ONG en general tienen una particularidad. Vos le hablas de la palabra política y escapan. Salen corriendo y no vuelven nunca más. ¿Sí? En el caso de Madre Tierra, peor, porque nosotros, la matriz nuestra viene de la Iglesia Católica. Entonces, Madre Tierra nace en el 85 con la gran inundación del río Matanza, del río Reconquista, perdón. A partir de ahí, digamos, Cáritas de Morón hace una opción para trabajar en hábitat durante 3 años, y a partir de ahí nace Madre Tierra. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer alianzas. Y desde el 2012 en adelante empezamos a juntarnos, primero con los más allegados y con los más conocidos, con barrios con los cuales habíamos trabajado, y después con ONGs que también se dedican al tema del hábitat, y con los cuales ya teníamos un ejercicio de trabajo cotidiano y que nos entendíamos. Hasta ahí todo bárbaro, nos juntábamos entre nosotros, todos amigos,
che, vamos a hacer, sí, vamos a hacer, pero vamos a hacer una ley, le vamos a poner esto, le vamos a poner aquello, le vamos a poner el otro. Después dijimos, sí, pero somos 4 gatos locos, estos 4 gatos locos nunca van a poder aprobar esta ley. Entonces vamos a empezar a manejarnos y vamos a empezar a tratar de formar alianzas. Las redes ya las tenemos con los barrios y también las tenemos con las ONG que son del palo, digamos. Y entonces salimos a buscar, por ejemplo, al mundo académico. Y fuimos a buscar al mundo académico y encontramos un montón de universidades que estaban trabajando en la misma línea que nosotros. Entonces, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de La Plata, la Universidad de Lanús, la Universidad de Quilmes, se fueron sumando, digamos, para empezar a aportar lo suyo. Pero después dijimos, tampoco nos va a alcanzar, necesitamos tener llegada a toda la provincia. Y entonces nos juntamos también con la CTA. Cosa rara, digamos, con un sindicato. Y resulta que la CTA tiene la misma preocupación, porque la mayoría de sus afiliados no acceden al tema ni de la vivienda ni de un pedazo de tierra. Entonces, entre todos, se empezó a trabajar los borradores de la ley. Y para lograr una ley que se llamaba en aquella época la Ley de Hábitat Popular, logramos 19 versiones, fue movida, ¿no es verdad? Este es uno de los que más letra le puso a la ley, ¿sí? El que tenía más ideas que nosotros veníamos conversando desde el año 95, no es de ahora, digo. El proceso se disparó ahora, pero esto viene desde siempre, porque esta ley es distinta a las demás porque surge de los barrios y se toman todas las experiencias de los barrios. Ustedes vieron que había planes de lote con servicios, eso ya está en los barrios hace 20 años. Había fondos rotativos de microcrédito hace 20 años que están en los barrios. El tema de la gestión participativa hace 20 años que está en los barrios. Lo de la función social de la propiedad en casi todos los barrios se aplica. ¿Sí? Lo que hicimos fue juntar lo que ya había. Las estrategias que nuestro pueblo se había planteado en condiciones absolutamente desiguales, las volcamos en una ley para que por una vez en la vida estuvieran conforme a derecho. ¿Sí? Ellos que siempre son los informales y los ilegales, que a partir de ahora tuvieran esos intereses todos juntos para poder aplicarlos. ¿Sí? Así, bueno, llegamos al 2009 con la primera versión. Cuando tenemos la primera versión decimos, tiramos la gran máxima, ¿no? Nadie defiende lo que no conoce. Entonces lo primero que teníamos que hacer era contar de qué se trataba la ley. Y para eso fuimos a más de entre los académicos, digamos, de todas las academias, de todas las universidades empezaron a funcionar en este sentido y hubo muchos multiplicadores de la ley. Madre Tierra Sola fue alrededor de 60 o 70 reuniones en toda la provincia de Buenos Aires, pero a su vez de cada reunión salían otras reuniones y se fue distribuyendo en todo el territorio geográfico de la provincia. Así llegamos al año 2012 con un montón de experiencias muy ricas. Digo, nosotros nos juntamos, por ejemplo, para que la ley saliera, fuimos a hablar con el bloque radical, fuimos a hablar con el bloque del Frente Amplio Progresista, fuimos a hablar con el bloque del Partido Justicialista, fuimos a hablar con el socialismo, y todos nos dijeron que sí menos uno solo nos dijo. Mi que nos dijo que no fue de Narváez. Y que una vez que la ley se aprobó, metió un juicio de amparo para que la ley no se aplicara y se lo desestimaron de movida diciendo a la Cámara que pareció que la ley estaba bárbara. En la Cámara de Diputados salió por unanimidad, pero les quería decir esto: nosotros íbamos a ver a los radicales o íbamos a ver a los del Frente Amplio Progresista, y ellos mismos nos decían, muchachos, ¿ustedes quieren que la ley salga?
vayan a ver la cámpora. No vayan a ver al PJ, vayan a ver la cámpora. De hecho, tuvimos muchísima relación con Mariotto y Mariotto al final dijo: che, me parece muy bueno lo que están haciendo ustedes, sigan adelante y vayan. Yo no voy, porque no puedo, porque no, digo, en su momento empezamos a trabajar con el gobierno de la provincia. Teníamos compañeros que estaban adentro del Instituto de la Vivienda, por ejemplo. Y en un determinado momento, cuando viene la reacción, la ley se presenta el proyecto de ley, y hay una reacción muy grande porque salen 4 portadas en Clarín y La Nación diciendo más o menos que los comunistas vienen por delante y poniéndolo del 10%. Entonces, a partir de ahí también hubo todo un ejercicio nuestro para poder contrarrestar eso. Lo contrarrestamos a través de notas en Tiempo Argentino, en Página 12, pero a su vez tratamos de abarcar más. Bueno, no sé si saben, si no saben les cuento, digo, el gobernador se junta 3 o 4 veces por año con los obispos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos a ver a los compañeros que están adentro de la Iglesia Católica para que lo rompan en copia los obispos, y 4 obispos en la reunión con ellos dijeron: queremos la ley del hábitat popular. Entonces yo le agarró el ataque. ¿Qué hizo? ¿Sacó la ley del hábitat popular? No. Agarró, se la dio a un diputado de ellos para que la lavara, para que le hiciera lo más ley posible, y entonces aparece un proyecto de ley absolutamente lavado, sin el tema del 10%, sin el tema de los principios rectores, que estaban en el contenido pero no tenían un capítulo especial. Y la presentan, como para decir, bueno, con esto rompe. Y entonces, bueno, pudimos llegar, en ese mismo momento, pudimos llegar a gente de la cámpora en la provincia. La gente de la cámpora de la provincia se comunicó con gente de la cámpora de Nación, la gente de la cámpora de Nación se comunicó con Zanini dio el ok, y cuando llegó a la provincia de vuelta, la presentan 3 diputados: Alicia Sánchez, que es la esposa de Luis Delía, el turco Saí, que es de Nuevo Encuentro, y Alberto España, que es de la cámpora del distrito de Mercedes. Entonces vamos a la votación. Nosotros dijimos: bueno, vamos a meterle gente, por lo menos para que presione. Entonces le metimos 1.500 compañeros que estuvieron ahí en el momento. Ahí no se perdieron. Y bueno, el diputado salió por unanimidad. De Norbert faltó y todos los que estaban votaron. Después vamos a senadores. Cuando vamos a senadores, 2 veces la suspenden. Porque evidentemente había un montón de lugares, digamos, y municipios que empezaron a presionar. Sobre todo los municipios del norte, del conurbano, que son los que tienen el canje, ¿sí? Llegó un determinado momento que no sabíamos si salía o no salía, nos dan el ok de adentro, vamos a llevar más compañeros, y llevamos 2.000 compañeros. Y bueno, y ahí salió por mayoría, ¿sí? Esa es más o menos la historia de la ley. Cuando salió en el 2012, y entonces, después que quedaba que el gobernador la promulgara y la publicara en el boletín oficial para que entrara en vigencia. Y el compañero Scioli se tomó un tiempito, 1 año se tomó, cuando en rigor de verdad tendría que haberse tomado no más de 30 días. ¿Sí? Se tomó exactamente 1 año. Al año la promulgó, en octubre del 2013. Perdón, una cosa. La promulgó por una demanda judicial. Sí, hubo una demanda y el defensor del pueblo le planteó, le dijo: ustedes tienen una ley 14449 y quiero que me informe por qué todavía no está promulgada. Entonces, perdón, me olvidé de esa parte. A partir de ahí la promulga.
Y después que la promulga empezamos a decir, bueno, ahora queremos la reglamentación, porque si bien hay un montón de artículos que se pueden aplicar de la ley, el fondo fiduciario, si no se crea, no puede recaudar la plata, por ejemplo. Entonces, no reglamentarla era una forma de lavarla, que no se aplique. Y al mes, bueno, nosotros a su vez hicimos un proyecto de reglamentación de todos los artículos también, que no fue tenido en cuenta, pero que sirvió también como presión para que se sacara lo que salió. En diciembre del 2013 sale la reglamentación y ahora estamos peleando el tema de la implementación. La implementación implica lo que yo les contaba hoy, digo, una de las cosas más importantes es que se crea una comisión provincial de hábitat, ¿sí?, que tiene que ser asesora de la autoridad de aplicación de esta ley y que está conformada por colegios de profesionales, el colegio de arquitectos, el colegio de agrimensores, el colegio de escribanos. Hay universidades, está la Universidad de Lanús, General Sarmiento y La Plata. Hay 6 representantes de organizaciones sociales, ¿sí? Una de esas organizaciones sociales es Madre Tierra, otra es el CELS, por ejemplo. El movimiento Evita, la CTA, digo, bueno, armamos ahí una historieta, digamos. Y después hay 5 o 6 intendentes, hay 5 legisladores, 3 por la mayoría y 2 por la minoría, y después hay gente del Poder Ejecutivo. ¿Me olvidé de alguien? No. Bueno, estamos empezando a aplicarla. La primera reunión creo que será más tardar en marzo del año que viene. Tiene que ser, esa comisión tiene que auditar, digamos, todo el trabajo que hace la autoridad de aplicación, controlarla y proponer políticas públicas, ¿sí? Creo que nada más. Sí. No, solo decirle que muchos municipios esperan el consejo, han empezado a aplicar la ley, distintos instrumentos de la ley, puntualmente, y la verdad es que en ese sentido hemos recibido muchísimos solicitudes de poder estar en distintos municipios para poder ayudar, facilitar la implementación de la ley. Inclusive algunos hemos tenido que pasar para el año que viene porque es imposible poder atender todas esas demandas. Junín, por ejemplo, estuvimos el otro día, el 9 de julio, con 7 municipios: Carlos Casares, Trenquelauquen, 9 de julio, Bolívar, Rivadavia, San Pedro, etc. Estuvimos en Mar del Plata, estuvieron 8 distritos: Tandil, bueno, Mar del Plata por supuesto, Pinamar, Miramar, Necochea, etc. Si estamos, lo que quiero significar con esto es que es un laburo militante muy arduo, uno a uno, municipio a municipio, concejal a concejal, director de tierra, director de tierra. Digo, es un trabajo militante muy uno a uno, muy lento. Y bueno, y sí, y efectivamente es eso. Digo, nosotros obviamente de ninguna manera esperamos que la ley pueda estar completamente aplicada en todos los municipios, sino es en el mediano plazo, que va a significar mucho esfuerzo, y esto de las cosas que hemos participado nosotros, yo con la universidad y con el CELS y los compañeros de Madre Tierra, pero los compañeros de Evita, los compañeros ¿cómo se llama?, de la Federación de Tierra y Vivienda, la CTA, etc. Cada uno de ellos a su vez han impulsado distintas cosas. Bueno, el Evita impulsó la ordenanza en La Plata. O sea, hay una movida de la construcción de un instrumento desde abajo que me